Jueves y nosotros con la alegría de poder compartir con todos ustedes. Este es un compromiso que asumimos de verdad de llevar información en salud y bienestar. Hoy en un jueves, Día Mundial del Cáncer del Riñón, donde lo tomamos para entonces nosotros poder hablar un poquito acerca de la salud renal con la doctora Loraine Tejada. Señores, para mí esto es como un privilegio, porque la doctora Loraine es su primera vez en televisión y que aceptara nuestra invitación. Miren, yo me siento así como que hoy me voy a acostar temprano. Doctora, bienvenida y buenos días. Hola, ¿qué tal? Nosotros felices, doctora. Se nos dio. Sí, así es. Qué bueno tenerla por aquí, de verdad. Y yo sé que sus pacientes y todos los amigos televidentes pues van a estar ahí atentos escuchando sus recomendaciones. Así es. Doctora, empecemos hablando de la enfermedad renal como tal. Aunque hoy es día del cáncer del riñón, vamos a concentrarnos en tratar de hablar del tema de prevención de salud renal para quizás entonces evitar llegar a directamente. Así es. Hoy se celebra, sí, el Día del Cáncer de Riñón, pero es importante tomar en cuenta que el Día Mundial del Riñón clínicamente ya se celebró el pasado 14 de marzo, se celebró a nivel mundial el Día del Riñón, donde prácticamente en todo el mundo los nefrólogos contamos con la presencia de diferentes expertos para la prevención y un mejor manejo de la salud renal. Por ejemplo, hoy se celebra el Día del Cáncer de Riñón. Hay que destacar que diferentes cánceres pueden afectar al riñón, no necesariamente per se del riñón, ya que el cáncer de riñón como tal es una entidad propiamente del urólogo oncólogo y claro está, con un aporte y un apoyo de los nefrólogos. Ah, pero qué bueno saberlo, porque a veces uno como paciente tiene como la duda de hacia dónde voy ante tal o cual malestar, ante tal o cual síntoma que se relaciona con el riñón, si al urólogo o al nefrólogo, por ejemplo. Así es. Incluso los síntomas de un cáncer de riñón son tan variados y tan diferentes que en un momento del estudio del estudio de la medicina se llegó a considerar como el cáncer del internista. ¿Por qué? Porque los síntomas variaban demasiado. Pacientes que perdían peso, cansancio, algunos sí presentaban hematuria, otros no presentaban presencia de sangre en la orina. O sea que son síntomas bastante diversos que puede presentar lo que es el cáncer de riñón como tal, tomando en cuenta que sí hay cánceres que afectan directamente al riñón, pero no lo afectan como estructura, sino a nivel global, a nivel sistémico, ya que el riñón es el que filtra todos los componentes, sean componentes buenos o sean componentes inflamatorios. Y qué bueno, insisto en que haga la aclaración, porque recientemente, aunque no está confirmada la noticia, quiero aclarar esto, porque estamos hablando en base a su posición que tampoco nos gusta, pero vamos a destacar que los medios han recogido la noticia del artista Don Omar, que según se comenta es un cáncer de riñón que tuvo. Él puso un post donde dice, hoy tengo cáncer, mañana no, al día siguiente dijo, ya no tengo cáncer porque fue pues sometido a una cirugía y muchos han comentado por algo que comentó Raúl de Molina que era un cáncer de riñón. Entonces le extraen el riñón, entonces se dice, bueno, está en proceso de recuperación. Así es. Ya para eso estaría el urólogo, el experto en delimitar más bien cuándo es necesario o no hacer una nefrectomía, que es la extirpación del riñón. No siempre el riñón o el tumor renal se extirpa por completo, pero ya eso depende de la localización, del tipo de cáncer que sea. Pero ya para eso, en lo adelante, Dalma le traerá a un superurólogo, oncólogo, que le hablará más detalladamente del tema. Claro que sí. Doctora, ¿qué condiciona la enfermedad renal? La enfermedad renal está condicionada por patologías súper comunes, como es la diabetes. A nivel mundial, la diabetes es una de las enfermedades más comunes. Este descontrol a nivel de la glicemia en el cuerpo provoca daño directamente del riñón, pero también hay entidades que también son comunes a nivel mundial y también nacional, como es la hipertensión arterial. Otros factores son los pacientes que son propensos a infecciones urinarias a repetición, y otras entidades que ya serían el uso de tabaco, la obesidad está relacionada también con lo que es la enfermedad renal y también
ya factores genéticos de pacientes que tienen disposición y predisposición más bien a desarrollar enfermedades del riñón. Entonces usted hablaba de temas también como genéticos, ¿no? Es decir, hay personas que pueden nacer con condiciones que predisponen la enfermedad. Así es. Hay entidades genéticas, como es el caso de la enfermedad poliquística del adulto, el ERPA. Son enfermedades que se heredan, incluso hay familias completas que tienen la enfermedad, que pueden desarrollar una enfermedad renal crónica, incluso llegar a necesitar terapia renal sustitutiva de tipo diálisis o diálisis peritoneal. Pero sí, hay enfermedades genéticas de las cuales el paciente es portador y desarrolla posteriormente una enfermedad renal crónica, claro que sí. Es decir, doctora, que hay niños, un ejemplo, que tienen que someterse a diálisis igualmente. Claro que sí. ¿Tiene claro usted paciente, tiene estos casos, usted los ve? No, ya la parte mía se limita más a la nefrología del adulto, pero claro que los pacientes infantes sí pueden necesitar terapia renal sustitutiva, sea tipo diálisis peritoneal o hemodiálisis. Cualquiera de las modalidades puede ameritar que un paciente la necesite, independientemente de la edad. Bien, fuera de ese paciente que tiene una condición genética o que viene ya con una predisposición por ser diabético o otra enfermedad de base, ¿qué factores de riesgo condicionan en este sentido la enfermedad renal? Y me río porque muchas veces usted dijo, bueno, lo que pasa es que hay hábitos también de nosotros, los dominicanos sobre todo, ¿verdad?, que no ayudan. Así es. Uno de los factores más importantes es la alimentación. La alimentación, el factor nutrición es sumamente importante a la hora de desarrollar una entidad nefrológica. No necesariamente enfermedad renal crónica, puede ser una enfermedad renal aguda que podría ser ocasionada por ejercicios, por ejemplo, exuberantes sin una hidratación adecuada, pacientes que se automedican y duran meses utilizando medicamentos sin prescripción médica. Hay muchas cosas que podrían desarrollar y podrían alterar la función renal y no necesariamente que el paciente requiera algún tipo de terapia renal sustitutiva, sino que desarrollan de forma aguda una alteración nefrológica. Y hay que tener en cuenta que temperaturas tan altas como este verano, sí ameritan de una adecuada hidratación. Y siempre me preguntan, ¿pero qué cantidad de líquido debe ingerir un paciente? Eso varía dependiendo de la contextura física, dependiendo de los requerimientos de cada paciente, pues hay aproximadamente un 2 a 2.5 litros de agua por día, pero los pacientes renales no aplica. Los pacientes renales son diferentes. El requerimiento de líquidos de agua de un paciente renal va a depender de su condición. No es lo mismo un paciente renal crónico que esté en terapia renal sustitutiva a un paciente renal crónico que ya esté en una terapia renal sustitutiva. Son dos pacientes diferentes, tomando en cuenta si el paciente orina, si no orina, o sea que no todo el paciente renal necesita la misma cantidad. Sí, porque entonces el paciente renal, si acumula líquido, entonces también eso es contraproducente. Así es. No todo el paciente renal es por requerimiento o por déficit de líquidos. Hay pacientes renales que tienen restricción hídrica, que ameritan un conteo estricto, que por eso nos apoyamos mucho de los nutriólogos clínicos para ese conteo de qué cantidad de líquidos necesita ese paciente renal crónico que ya tiene una terapia renal sustitutiva y no orina. No es lo mismo. Doctora, hay muchos ahora que no, yo quiero saber si es por moda o es por necesidad. ¿Y qué dice usted como nefróloga? Que andan con unos dispensadores de agua, así, mientras más grandes, más llamativos, mejor. Pero esto lo vamos a saber después de la pausa. Continuamos conversando en este jueves con la doctora Loraine Tejada. Hablamos de la salud renal, tan importante para todo el funcionamiento del organismo, doctora. Para entrar en el funcionamiento de los riñones, porque muchas veces hablamos de los riñones con un tema de que tengo que tomar agua porque los riñones, pero ¿qué hacen nuestros riñones? Bueno, nuestros riñones realmente son los protagonistas de todo. Yo siempre menciono que el riñón es el protagonista porque casi siempre hablamos de que el corazón es todo, pero realmente el corazón, los riñones
Tratan todo, tratan la parte de la cantidad de calcio, la cantidad de líquido, son los que filtran, son los que mantienen el equilibrio ácido-base en el cuerpo, también son los encargados de regular la presión arterial, o sea que los riñones realmente no hacen una única función de filtración, sino también que mantienen un equilibrio a nivel sistémico, a nivel de todo lo que son los demás órganos, o sea, él no trabaja solo. Usted hablaba ahorita del tema del agua y ahora hablábamos de filtrar. Entonces, de repente, nosotros entendemos que mientras más agua tomemos, incluso quizás a veces más de la que se nos recomienda, es mejor. Y hablaba del tema de la moda, de que ahora utilizamos hasta unos envases tipo garrafones, que mientras más llamativo y más chulo que nos están vendiendo, es mejor. ¿Qué nos dicen ustedes como expertos? Como todo en la vida, todo en exceso no es bueno. No es que haga daño, pero no es adecuado. ¿Por qué? Porque estamos forzando el riñón a filtrar una cantidad de líquido que no es requerido. ¿Qué significa eso? Que cada paciente, cada persona tiene una cantidad, un requerimiento específico. No todo el mundo amerita 2 litros de agua. Hay otros pacientes que por la cantidad de ejercicios que realizan, pues necesitan hasta 3 litros de agua o más. Pero pacientes que no hacen actividad física, que es sumamente importante en todo lo que es el equilibrio, no ameritan una cantidad de líquido como una persona sedentaria. No es lo mismo. O sea que una persona sedentaria que utiliza esos garrafones gigantes de líquido sin necesidad, sin que el cuerpo te lo pida, pues está forzando al riñón a sacar más líquido del cuerpo. Incluso hay entidades como la intoxicación hídrica que están descritos cuando excedemos esos límites de líquido que nuestro cuerpo individualmente requiere. Doctora, sabemos, he escuchado y también uno ha leído y demás que la comparación, incluso en los hombres, muchas veces como con un dolor de una mujer en parto, es un dolor de una piedra en un riñón, ¿verdad? Básicamente. Así es. Como que se relaciona, aunque dirán las mujeres que eso no se compara nunca, pero por lo menos la relación mínima que pudiera guardar. Fuera de ese dolor extremo, ¿cuáles otros síntomas pudiera tener una persona de alerta? Porque sabemos que ese te va a mandar inmediatamente a una emergencia, pero puede haber síntomas que no se noten de repente y que tú te estés padeciendo de una enfermedad renal. Definitivamente. No hay síntomas específicos. Incluso hay pacientes que se detecta el daño renal, la enfermedad renal ya per se, por hallazgos ocasionales. Un paciente que tuvo un trauma y fue necesario hacerle analíticas para una cirugía y tarán, ahí encontramos unos niveles de creatinina elevados. O sea que no hay un síntoma específico que me diga que realmente el paciente tiene un daño renal. Si hay síntomas vagos como náuseas en la mañana, antes del cepillado presentan náuseas, también inapetencia, pacientes que están muy abotagados, que tienen mucho sueño. Hay otros pacientes que simplemente amanecen con edema palpebral, o sea, con los ojitos hinchados, podría hacernos notar de que hay algo que no anda bien, hinchazón en los pies, una molestia, tal vez podría presentar alguna molestia a nivel lumbar, pero no necesariamente hay una lista de síntomas que me oriente a que el paciente tiene un daño renal. O sea que puede ser cualquier cosa. Por eso es importante la visita a una exploración médica, a un chequeo médico de rutina. Es decir, que debemos en cualquier edad, no sé, usted nos orientará, hacer esa revisión de prevención porque puede darnos quizás alerta a esas cruces en las analíticas de orina, pueden alertarnos quizás sobre algo renal. Claro que sí, definitivamente. No es necesario esperar a tener un síntoma específico para acudir a un chequeo renal, a un chequeo de rutina, a un chequeo a un médico internista que identifique que todo marcha bien. O sea, una paciente femenina ya en edad fértil, lo ideal es que tenga su chequeo ginecológico completo y pues ahí ya el ginecólogo puede determinar si hay algo que está afectando a nivel renal, o sea, el cardiólogo, o sea, el médico internista, pero siempre tener pendiente que tenemos que hacer un chequeo, una evaluación completa de cada paciente. ¿De qué va eso de la espuma en la orina? Bien, esa es una de las preguntas más comunes, pero ¿qué pasa? Eso depende de muchos factores, porque por ejemplo, la velocidad
en la que se orina podría formar espuma. Y tú dices, pero hay espuma en la orina. Claro que hay espuma, pero no porque haya una patología. También cuando vamos a un baño diferente y ese baño tiene detergente, claro que se va a formar espuma. Ahora bien, cuando en nuestra hábitat, cuando en nuestro baño regularmente estamos tranquilos y vemos que hay espuma, entonces tenemos que pensar en que algo anda mal. No necesariamente de que tenga un problema renal, porque hay entidades como las fiebres pueden provocar proteína en la orina. La deshidratación podría provocar problemas también en lo que es la presencia de albúmina, de proteínas en la orina. Y también cuando tenemos algún tipo de infección, específicamente infecciones de orina, podría presentarse la presencia de proteínas y eso es lo que lleva a la formación de espuma. Pero cuando hablamos de formación de espuma es en cada momento de la orina, en cada momento en que se orine se ve la presencia de espuma, hay problemas. Hay que por lo menos ir a un nefrólogo, ver un examen general de orina, descartar que haya proteínas en la orina y ya ahí vienen las analíticas más pertinentes y profundas, ¿verdad? Estar en manos de ustedes, los expertos. Hay algo que no puedo dejar de preguntar y que siempre sale a la luz. Y es que el dominicano, ¿verdad? A nosotros nos gusta comer con muchos condimentos, esos que ustedes le llaman sazones, también con mucha sal, el que no se le siente, no, pero ese saborcito, pero incluso hasta las cosas dulces, doctora. Échale una pizca de sal para que se entone. ¿Qué efectos tiene eso justo en la salud renal? Así es. En nuestra dieta, la dieta típica del dominicano, es una dieta bastante variada. A cada componente de ese almuerzo delicioso se le echa un componente que contiene sodio, que contiene sal, sean los caldos de pollo, sean la salsa china, salsa inglesa. Hay muchos condimentos que últimamente se han introducido a la dieta, a la gastronomía dominicana, y es de mucho daño, ya que prácticamente toda esa cantidad de sal se filtra directamente en el riñón y más aún cuando se tratan de pacientes hipertensos que tienen que tener un control estricto de esa cantidad de sal por porción de comida, es fatal. O sea que tenemos que tener pendiente que no es que el paciente nunca consume sal. ¿Por qué? Porque en la consulta siempre pregunto, ¿usted come sal? Nadie come sal. Nadie come sal, pero todos empezamos a ver la cantidad de comida que ingerimos y claro que contiene una cantidad excesiva de sal. Incluso está recomendado que la cantidad de sal sea menos de 2.300 miligramos de sal. O sea, es una pizca. Pero si eso lo contamos en cada comida del día, consumimos una cantidad de sal excesivamente alta. Y los tipos de sal que ahora también están de moda. Siguen siendo sal. Siguen siendo, bueno, sí. Hacemos la salvedad, no importa, es sal. Es sal. Es la cantidad. ¿Verdad? Entonces, otro punto para seguir con la parte de la alimentación. ¿Cuáles alimentos que quizás entendemos que por ser frutas o por ser naturales afectan el riñón? Así es. Es de los mitos que son realmente, terminan siendo realidades. Y es la fruta estrella, la carambola. Mucha gente me pregunta, doctora, ¿pero por qué comer carambola hace daño al riñón? No es que sea comer esa fruta es fresca, contiene mucha cantidad de vitamina C, contiene mucha cantidad de vitamina A, pero ojo, a cantidades altas contiene un tipo de sal sódica que es el oxalato. El oxalato ya se convierte a nivel renal en cristales que podrían precipitarse dentro del riñón y provocar cúmulo de otras sustancias tóxicas que podrían posteriormente afectar el riñón y también provocar náuseas, vómitos, entre otros tipos de síntomas, que es básicamente por la poca filtración de ese componente. Entonces hay que tener cuidado con la cantidad, porque un trocito, una porción, un día no importa. El problema es la cantidad de veces que usted consume eso. Ese paciente que hace un jugo, que tiene 1 litro de jugo de carambola en la nevera, podría ser perjudicial. Así es. ¿Cómo se van formando esos cálculos en los riñones que son tan fastidiosos? Pero su respuesta la vamos a conocer después de esta pausa.
Contamos con que ustedes nos están siguiendo ya en las redes sociales como Saludando RD con doble D, que nos están dejando sus sugerencias, que nos están comentando cuáles programas quieren volver a ver y sobre todo cuáles temas quieren que abordemos. Así que vayan a dejarnos por allá que los estamos leyendo. Doctora, en esta parte final, hablábamos de los cálculos tan fastidiosos. ¿Eso surge de la noche a la mañana o se van formando? ¿Cómo es ese proceso y qué podemos hacer? Quizás como medidas preventivas. Así es. Podría darse la patología, o sea, podría el paciente nacer con antecedentes que predispongan a la formación de cálculos, pero también está la alimentación. Hay cantidades de alimentos que producen precipitación a nivel renal y formación de cálculos. Y si a eso le agregamos la no hidratación, pues con más razón tendremos formación de cálculos. Por eso es la necesidad de una hidratación adecuada y una hidratación que vaya acorde con el paciente. Y claro está, una buena alimentación, una alimentación balanceada, donde el paciente consuma poca cantidad de sal o una cantidad de sal que requiera solamente. Y claro está, hay que tener en cuenta la formación de ese cálculo, de ese lito, dependiendo de la localización, puede no provocar síntomas y pasar desapercibido. Y también podría provocar grandes cantidades de sintomatología, dolor, hematuria. Entonces, dependiendo de la localización, entonces ahí nos ayuda directamente el urólogo, que es quien maneja la parte quirúrgica de ese lito, de donde esté ese lito. Ya el urólogo se encarga de cuál es el mejor manejo. La leche, doctora, ¿es buena o es mala para los riñones? Porque entonces tenemos, no, la leche es buena para el tema de los huesos y en general, pero entonces no calcifica al mismo tiempo. Podría darse el caso de que la cantidad de calcio que contenga esa leche puede precipitar. También está la cantidad y la frecuencia y el tipo de leche que se consuma. Así es, podría ser un factor que precipite. ¿Por qué sucede que la mayoría de medicamentos que tomamos tienen como contraindicación la afectación de los riñones? Así es. Y obligatoriamente entonces hay que tomarlos. Sí. Eso depende de la cantidad de medicamentos, el tiempo en que se dure tomando ese medicamento. Es el abuso realmente de los medicamentos, en específico de los AINES, que son los antiinflamatorios, lo que normalmente utilizamos para un dolor de cabeza, para un cólico. O sea, esa cantidad de medicamentos se filtra en el riñón, pero si esa cantidad la exageramos, pacientes que toman diclofenac, para mencionar algo, Celecoxib, para mencionar algún componente de algún tipo de analgésico, de manera diaria, cada 8 horas, hasta por un mes, entonces sí vamos a tener una inflamación a nivel renal, una nefritis a nivel renal, y sí podría provocar incluso la necesidad de una intervención más allá, como es la terapia renal sustitutiva. También no solo los analgésicos, también están los antibióticos. Tengo una gripe, me dio fiebre, pues voy a tomarme un antibiótico. Hay medicamentos como los aminoglucósidos, la amicacina, que son brutales a la hora de hablar de filtrado glomerular, que se utilizan, que se necesitan utilizar, claro que sí, pero a dosis específicas para cada paciente y con un seguimiento de un especialista. Y sobre todo sus pacientes también, doctora, usted mencionaba casos, ¿verdad?, de quizás antes o un padecimiento quizás más momentáneo, pero hay pacientes que tienen tratamientos a largo plazo o de por vida, en los cuales usan medicamentos que no pueden suspender. Entonces también se ven entonces como el daño colateral de los riñones. Así es, pero para eso entonces tenemos el cálculo de qué cantidad me afecta menos al riñón. Aunque me afecte al riñón, qué mínima cantidad yo puedo utilizar para que el paciente tenga un efecto y no tenga dolor, y qué medicamentos opcionales yo tengo que no se filtren tan directamente, que no sean tan nefrotóxicos. Por eso la importancia de una evaluación, por ejemplo, una evaluación previa a un tratamiento antineoplásico, a un tratamiento para cáncer, es necesario saber la función renal para ver qué cantidad y qué tipo de medicamentos le conviene a ese paciente. Y yo sé que a partir de ahí surgen también otros temas como los tratamientos, usted que maneja el tema de hemodiálisis, la realidad del paciente, del cuidador.
Pero eso lo vamos a tratar, doctora, en otro programa. Hemos llegado a la parte final de este. Yo quiero que usted le deje como ese mensaje final, porque insisto con lo mismo que empecé. A veces es como muy la duda de cuándo yo elijo al nefrólogo o cuándo elijo al urólogo. Si usted pudiera aclarar esa última parte para el cierre de este programa, sería fenomenal. Así es. Los dos especialistas tenemos en común el riñón, las vías urinarias. El nefrólogo ya se encarga más de la función del riñón, de que el riñón funcione adecuadamente, pero el urólogo es quien se encarga de la decisión quirúrgica, de qué hacer y cuándo intervenir de manera quirúrgica esa afectación renal. También hay que destacar que el urólogo es quien maneja la parte prostática. La parte prostática no es del nefrólogo, es algo de las cosas que son más, de esos detallitos que tenemos que tener pendiente a la hora de elegir quién va a guiar nuestra enfermedad o quién se va a encargar, dónde voy. Claro que sí, hay patologías del riñón como la litiasis, como las piedras, que no afectan la función renal, que nunca llegan al nefrólogo, porque quien debería de manejarlo hasta ese momento es el urólogo, definitivamente. Entonces ya ustedes saben, ahí las recomendaciones de la doctora. Gracias por acompañarnos. La pueden buscar en las redes sociales, doctora. Así es. Y en el Homes, ¿dónde la encuentran? Así es. En el Homes estamos en el consultorio 611, a la disposición en las tardes. Así que ustedes ya saben, Loraine Tejada en Instagram. Y a ustedes, gracias por el favor de su sintonía y será hasta mañana cuando nos encontremos de nuevo en Saludando.